¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Orgullo Paceño, este segundo programa muy especial conmemorando el Día Internacional de los Museos. Como te lo mencioné en la anterior edición de Orgullo Paceño, estamos celebrando un mes completamente y dedicado a los museos, así que vamos a tener invitados espectaculares durante todo el mes de mayo. Y quiero dar la bienvenida a nuestro invitado. Tengo el placer de recibir acá en el set y en el Museo Costumbrista, como pueden ver. Gracias más bien por abrirnos las puertas, y también están las puertas abiertas para que tú puedas visitarlo. Pero llegó el momento de presentar a nuestro invitado de lujo hoy. Él es especialista en el arte boliviano. También ha estudiado muchas cosas a nivel internacional y también a nivel nacional, y seguro lo vas a reconocer y nos va a llenar mucho de conocimiento acerca de lo que es el arte boliviano. Así que recibamos con un fuerte aplauso y un placer también de recibirlo acá al señor Pedro Querejazo. Señor Pedro, un placer tenerlo aquí. Para mí el gusto. Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué le parece el museo? Bueno, me encanta, ya lo conozco y lo he visto cambiar y evolucionar, nacer para empezar y crecer. Todo eso queremos hablar porque seguro fue usted uno de los que pisó más veces este museo, si es que uno de los... Puede ser. Pero la verdad es que sí, yo también lo vi muy cambiado. Hace varios años tenía otro aspecto, sí. Ahora está un poco más modernizado, si le vamos a poner el término. Pero ahora llegó el momento de hablar. Usted forma parte de nuestros invitados especiales, como lo decía y se lo anticipé en la entrevista, que estamos festejando este mes de mayo por el Día Internacional de los Museos, ya que este 18 se recuerda el Día Internacional de los Museos. Entonces estamos abarcando todos estos programas en el Museo Costumbrista y en diferentes locaciones, haciendo un homenaje, si podría decir, y dándole la fuerza que necesitan los museos. Y usted forma parte de nuestros invitados de lujo. Un placer tenerlo aquí. Para mí un gusto volver a estar aquí en un museo una vez más. Un museo muy importante de la Ciudad de La Paz. Yo creo que definitivamente, si no es el de los más importantes, uno de los más importantes. Pero ahora sí quiero conocerlo usted y quiero que la gente lo conozca, que debe haber mucha gente dentro de la cultura, dentro del arte boliviano, que también lo va a reconocer ahí, que esté viendo. Usted se dedicó completamente a estudiar el arte boliviano. ¿Qué es lo que le cautivó en sí? Porque primero fue el arte, y de ahí ya se abocó al tema boliviano. ¿Qué es lo que le cautivó? ¿Cómo inició todos sus estudios? Bueno, soy el resultado de a estas alturas de mi vida, de una evolución tanto personal como de las oportunidades profesionales. Entonces, por ejemplo, yo empecé muy joven, en realidad prácticamente niño, a estudiar Bellas Artes en Sucre, en la Academia de Bellas Artes Zacarías Benavides. Porque mis padres vieron que tenía algunas aptitudes para el dibujo, dibujaba muy bien. Entonces estudié la carrera en la Academia de Bellas Artes. Paralelamente a lo que estaba en el colegio. Hacía la secundaria. Entonces me he graduado en el mismo noviembre del colegio y de la Academia de Bellas Artes Zacarías Benavides, que dependía entonces de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Lo curioso es que cuando me gradué no me sentía artista. ¿Cuando se graduó del colegio o de Bellas Artes? Cuando me gradué de Bellas Artes. ¿No se sentía artista? No, aprendí todos los oficios y lo que es, pero no me sentía artista. No me sentía con la capacidad creativa que yo entiendo debe tener siempre un artista. Y entonces opté por una especialidad específica, que es la restauración de obras de arte. Wow. Y entonces ahí me fui a España, estudié en España 3 años de la carrera completa, y de hecho vino a coincidir que cuando llegué ya había empezado el curso, pero formé parte de la segunda tanda allá en España. Allá en España de estudiantes de la recién creada, se había creado 2 años antes que yo llegara, la Escuela de Conservación y Restauración de Obras de Arte Española, en Madrid. Funcionaba en el antiguo Casón del Buen Retiro, donde ahora está el Guernica de Picasso.
Usted tiene unos gajes igual españoles, ahora lo siento. ¿Sí? Puede ser, puede ser. Es posible que haya quedado algo desde entonces. Entonces estudié la carrera entera y fue una cosa de esas de... Por una parte me invitaron a trabajar en el Museo del Prado como restaurador de planta, pero por otro lado me jalaba el país. Entonces volví, y entonces volví aquí el 69. O sea, le ofrecieron trabajar allá en España. En el Museo del Prado. Pero, ¿qué es lo que decidió? O sea, ¿qué es lo que le cautivó para volver? O sea, pese que es su país y todo esto, pero es una oportunidad grande. En parte lo del Museo del Prado, aunque había una invitación concreta de don Diego Angulo, iba a tardar. Y por otra parte, yo había como una especie de asumido un compromiso de volver a Bolivia con las becas que se me dieron del Instituto de Cultura Hispánica para venir a trabajar aquí. Cuando volví, traté de conseguir trabajo en Sucre, en la universidad, para hacer trabajo de restauración en Sucre, en la misma entidad en la que me había formado, pero en ese entonces no fue posible. Entonces vine aquí a La Paz y empecé a trabajar en el Museo Nacional de Arte el 1 de febrero del 1970. ¿Y se acuerdan? Hace, sí, hace 52 años, imagínense. Y entramos juntos con doña Teresa Gisbert, que fue nombrada y posicionada el mismo día que yo. Ella como directora del museo y yo como restaurador, puesto que entonces no había y era de nueva creación. Y de hecho fui el primer restaurador titulado que ejerció su oficio en Bolivia. Hubo otros restauradores antes, como Jorge de la Reza, Fausto Hoy. Pero que no ejercieron, digamos. Ejercieron, pero no tenía una formación específica de restauradores. Pero bueno, algunos hicieron un trabajo excelente. Para aclarar algunas dudas, ¿qué es lo que hace un restaurador de arte específicamente, en palabras no muy técnicas para que la gente lo entienda? Normalmente aquí, digamos, no se puede ver, pero las obras de arte, cualquier obra de arte, incluso no solo las obras de arte, como son hechas sobre materia, tienden a deteriorarse con el tiempo, por el uso o por el no uso. A veces el abandono es peor. Y por los años también. Y por los años que tienen. Todas las obras se van desgastando, se rompen. Entonces, la restauración supone, hay como una cosa que es difícil que son complementarias. Una es la conservación, que implica el evitar que las piezas o las obras se deterioren más o sigan deteriorándose. Porque es como una ley de la materia, que todo se deteriora hasta llegar a un equilibrio en la materia. O sea, antes de restaurar es mejor la etapa de conservación. Es preciso evitar que la pieza se siga deteriorando. Eso hay que trabajar sobre los materiales, si es la madera, si es el lienzo, que tienen tendencia a envejecer, una tendencia natural. Entonces, cuando, por ejemplo, se crean las condiciones en un museo, que es una especie de espacio ideal, hay unas condiciones de clima, de iluminación, de cuidado, de atención, donde las piezas se conservan mejor que a veces en una casa, en una escuela o en una iglesia, donde no siempre reciben la atención requerida. Pero en general sí, también se pueden conservar, como ha pasado, uno va a San Francisco y ve los retablos, las pinturas, están bien conservadas porque ha habido un cuidado, una atención, y el clima paseño también. No todos los climas son tan benignos como el paseño. En Santa Cruz las cosas no duran tanto por el calor y mucha humedad. Entonces, la tarea principal es impedir que las cosas se sigan deteriorando, o por lo menos desacelerar el deterioro. Y la restauración supone una intervención directa como para volver a la pieza en su estado original. No siempre se puede, pero esa es la función. Pero, ¿qué pasa con esas piezas que son, póngase pintura, digamos, sí, o una escultura donde un artista realizó específicamente? Sí. Usted tendría que igualar, tiene la técnica para restaurar, tratar de igualar a lo que hizo el artista. Ese es el ideal. Ese es el objetivo. No se trata de imitar, sino de volver a un estado original, que es cuando la terminó el artista. Entonces, para eso hay que conocer mucho de las técnicas. En las épocas van variando las técnicas. Es conocimiento. Que se hacen, sí. Y entonces, en algunos casos, por ejemplo, las piezas de culto, hay que trabajarlas como para que la gente que va y reza o venera esas imágenes
no sea perturbada porque ha sido intervenida. Pero cuando se trata de piezas de un museo y están muy deterioradas, a veces no es posible volver al estado original, pero sí se las pone en condiciones de exhibición adecuada. ¿Y cuando una pieza es restaurada, pierde su valor? No, al contrario, recupera el valor, porque recupera su valor. Digamos, una pieza que está recién hecha tiene un valor específico por creación, pero a medida que se va... hay dos factores, digamos, la antigüedad le va añadiendo un valor específico, como valor de antigüedad, valor de exclusividad, pero al mismo tiempo, en la medida que se va deteriorando, si ese deterioro es mayor o menor, se va desvalorizando. Entonces hay como que una valorización, desvalorización simultánea. Claro. Entonces, cuando se restaura una pieza deteriorada y se la trata de volver a su estado original, en realidad se está devolviendo su valor original. Ah, perfecto. Claro. Ahora, una pregunta que me está igual así sacando de órbita. ¿Influye mucho quién restaura la obra? Sí, definitivamente. Porque en este caso, digamos, una obra de arte es por tal artista, un artista especializado, famoso, digamos, con mucha trayectoria, pero mucho influye quién lo restaura para de igual añadirle el valor que tiene que tener una obra restaurada. La teoría, hablando en términos conceptuales, es que no se debería notar el estilo o el trabajo del restaurador. Eso es una cosa que es antitética, digamos, a la creatividad artística. El restaurador, en la medida que está tratando una obra ajena, creada por otro, tiene que trabajar esa obra ajena, no imponer su criterio. Claro. Y entonces, por ejemplo, alguna vez me ha tocado restaurar una obra que había sido intervenida por Guzmán de Rojas. Y claro, él le puso su estilo encima y era un Holguín. Y eso no debe hacer un restaurador. Un restaurador tiene que, lo que era Holguín, que siga siendo... Como seguir la línea de Holguín. Exactamente, que siga siendo leído y entendido por el espectador como una obra de Holguín. Entre la importancia de un restaurador, ¿qué importancia cree que tiene un restaurador dentro de los museos? ¿Y usted cree que le dan la importancia relevante acá en Bolivia? Digamos que sí y digamos que no. Haciendo historia, yo fui el primer restaurador en un museo en Bolivia, en el Museo Nacional de Arte. Con base en ese taller se incorporaron otras personas, se creó el Centro Nacional de Restauración, que después se independizó del museo cuando se creó el Instituto Boliviano de Cultura en 1975. Y ahí ha habido una serie de especialistas, el más destacado de ellos es Carlos Rúa, que ha trabajado, creo que desde el año 86 como director del Centro de Patrimonio. Antes estuvo Mary Tapia, han habido otras personas como María Isabel Villagómez, etc. Pero al principio los museos no tenían restauradores o laboratorios de restauración de planta. Primero fue el Museo de Arte, como les dije, pero después ahora hay otros museos que sí tienen ya, por ejemplo en La Moneda, en Potosí hay restauradores, el Museo Nacional de Arte. Por lo menos hasta hace poco sí tenía 2 o 3 restauradores que han ido cambiando. Y otros museos también tienen, hablando en el país, en otras partes es como una cosa obligatoria. Que un museo tenga su propio sí, porque laboratorio. Un museo tiene como que unas funciones muy específicas. La primera es coleccionar. Después es estudiar lo que colecciona para que los que manejan en la gestión del museo sí, hay museos que tienen un tema. Por ejemplo, este es el Museo Costumbrista, trata sobre las tradiciones y costumbres paseñas. Entonces hay un registro hecho con dioramas, etcétera, pero también debería haber registros en video, en audio, etcétera. Y ese material hay que conservarlo y darte cuenta de qué te falta, qué no te falta, y eso es lo que un museo hace al coleccionar. Completa colecciones para que puedas armar un discurso perfecto y devolverle a la población la información de su presente y su pasado. Otra tarea es el catálogo, etcétera. Finalmente la conservación y la más importante, pero no menos equivalente en importancia, es la de difundir, es mostrarle al público, al pueblo, lo que está guardando y coleccionando el museo. De manera que, claro,
Porque, en mi opinión, y no es exclusiva ni es una opinión inventada por mí, los museos son el mejor centro de educación alternativa que puede existir. Una cosa es la escuela o el colegio como sistema, y otra cosa, como enseñanza alternativa, los museos son extraordinarios, porque te llevan a mundos que están fuera de la rutina del aula, y entonces te hacen percibir contactos directos en este caso, con las habilidades de los artesanos que hacen las miniaturas de alacitas, que las hacen en piedra o en papel maché o en fin, en distintas técnicas. Lo mismo en un museo de arte, se coleccionan las obras de arte creadas por los artistas, pero si vas a otro museo y un poco, los museos tienen sus especialidades temáticas, como el MUSEF, o el Museo de Instrumentos Musicales, que está aquí mismo en la calle Jaén, tienen como que vocaciones temáticas, ¿no? Entonces hay que conservar eso, y eso es lo que se le devuelve a la población, tanto al conservarlo como al devolverle y retroalimentar su imaginario social. Entonces lo que usted dice es que debería haber un restaurador o un laboratorio de restauración y conservación en cada museo, de acuerdo a la temática de cada museo. Sí. O sea, entonces quiero entender que cada restaurador debe tener como una mini especialización. Claro. En el tema de instrumentos o de... Ponte un museo arqueológico, tiene que manejar objetos que normalmente han sido sacados del suelo, ¿no? Piedra, cerámica, a veces se encuentra material orgánico como madera, tejidos y otros cueros y otras cosas que tienen condiciones muy especiales de deterioro. Se han conservado porque estaban enterradas, pero cuando se las descubre empiezan a deteriorarse más rápido. Esas son especialidades muy propias. Es distinto conservar una pintura colonial que una pintura contemporánea, que una obra de artesanía. Entonces, implica especializaciones específicas. ¿Qué cree que nos faltaría a nosotros en general, como país, en el tema de museos? Ya nos dijo el tema de la restauración, pero usted hablaba cuál era el objetivo y la importancia de los museos hace unos minutos. ¿Qué cree que nos falta a nosotros, tanto como público y tanto también como la parte de los museos, para que la gente también vaya más a los museos, aprenda dentro de los museos y le dé la importancia que se lo merecen, ¿no? La principal falencia, en mi opinión, es el tema de las políticas culturales. Hay políticas culturales nacionales o municipales que varían el rango según ¿no? Estamos en un museo municipal que es parte del sistema de museos municipales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que la Municipalidad de La Paz ha tenido desde el 1952, una política específica, incluso antes con la creación de la Casa de Murillo, etcétera, de valoración del patrimonio paceño. No todas las entidades municipales han tenido esa misma visión. Entonces, la política quiere decir que haya una intención institucional de proteger, de salvar y de retroalimentar y utilizar eso para reconstruir identidad y memoria en una población dada. El Estado boliviano se ha caracterizado siempre por la carencia de adecuadas políticas culturales. Normalmente siempre se anda improvisando y no hay unas pautas que estimulen a los museos, por ejemplo, que estimulen la conservación del patrimonio. Ahora estamos viviendo un periodo que se habla de la descolonización, lo cual implica eventualmente, en un sentido, el borrar o eliminar los códigos de un mundo occidental, y al mismo tiempo nos encontramos con que eso se entiende de otra manera y es como un borrar el pasado. Claro, y una sociedad que borra su pasado, hay una frase, el que ignora su pasado está condenado a repetirlo. Entonces, faltan políticas culturales adecuadas, en realidad para muchas cosas. Yo personalmente pienso que la cultura es uno de los motores más importantes de construcción de una nación, a través de la construcción de la identidad nacional, con todas las diversidades que esto puede implicar de carácter ético, urbano, rural, etcétera, etcétera. Pero no nos damos cuenta que la cultura atraviesa todo. Entonces,
manejando la cultura puedes hacer cosas muy importantes. El problema es que normalmente estamos administrados por gente, más bien economistas, y que solo piensan en el desarrollo. Pones tantos pesos, recobras tanto, y la cultura no es así. Inviertes en cultura y nunca vas a recuperar directamente la cultura, pero recuperas en valor simbólico, en valor agregado, y recuperas lo que hayas invertido en cultura en otros medios. Uno es el turismo, por ejemplo. El turismo, exacto. Y eso pasa no solo hablando en general de una nación o de un país, sino hablo específicamente hasta en temas personales. Absolutamente, ¿no? absolutamente. Porque si nosotros nos dedicamos directamente o completamente a la cultura, no es la manera de remuneración no es la misma que trabajando. No es la misma de un ingeniero de yacimientos petrolíferos o de una empresa minera, evidentemente. Lo cual es un absurdo, porque, insisto, la cultura es el meollo de una nación. Y entonces, esa debe ser la principal. En la antigua Constitución política decía que la principal función del Estado era la educación. Nunca pusieron la cultura, pero yo creo que la principal función de un Estado es retroalimentar y contribuir a la creación de la cultura y al desarrollo de la cultura en todas sus facetas y todas sus formas, porque eso construye nación. Exactamente. Perdón que le corte, y tomando en cuenta dándole la importancia de la cultura que usted decía, varios de nuestros invitados que formaron parte de Orgullo Paceño, fuera del tema que es muy importante la cultura a nivel país, a nivel personal, lo referían que incluso personas como usted dentro de la cultura, personas músicos, historiadores, tienen una manera de ver la vida diferente que una persona que no conoce la cultura o no ha tocado la cultura, incluso desde la manera sensible que forma la personalidad de cada ser humano. Es verdad. Y eso hace como que provoca que mejoremos como personas a lo que estamos atravesando actualmente, tanta violencia, tantas cosas malas que nos pasan en la actualidad. Y si no le damos la importancia a la cultura a nuestros hijos desde las políticas culturales... Es que ahí hay una cosa que no siempre se ve con claridad. Los seres humanos, como dice Ramiro Garapito, somos animales. Entonces comemos, tenemos sexo y necesitamos una cobertura, un techo, un refugio. Eso es el ser humano que como individuo, como grupo funciona. Pero hay un momento en que se da un paso más y es la capacidad, el cómo ese grupo humano se relaciona con su medio ambiente. Eso es la cultura. Esa relación de un grupo humano en un ambiente dado. Es distinto el desarrollo de una cultura en el lago Titicaca que en el Amazonas. Los ambientes son totalmente distintos y han condicionado formas culturales distintas que las vemos en los pueblos originarios. Nosotros ya en las ciudades vivimos como una cultura más global, pero esa construcción con base en relaciones con el medio ambiente son la cultura. Y de ahí nace el idioma, de ahí nacen las costumbres y los usos, que son lo que nos mueve. Es cierto. ¿Cómo comemos? ¿Por qué comemos plato paceño y no comemos yuca con...? Porque estamos aquí donde hay maíz, donde hay papa y donde hay charque, o se produce el charque de llama, que es distinto de comer paiche o de surupí en la zona amazónica, o comer carne de ballena a los esquimales en el norte del Pacífico. Esos son, por ejemplo, navegantes que navegan con lanchas hechas con cuero de ballena y cazan las ballenas y de eso viven. Ahí es la relación de un grupo humano con su medio ambiente. Esa es la cultura. Esa es la cultura. Esa es la cultura. Esa es la importancia que yo creo que hay que darle, y lo que mencionaba muy importante, las políticas culturales. Por supuesto, es que desde un principio que... una vez un ministro de Educación de Francia le dijo a su presidente, ahorita ya no recuerdo el nombre, si quieres evitar conflictos, dame plata y con la cultura te gobierno el país sin conflictos. Y no es porque la cultura sea un espacio de no conflicto, la cultura es el espacio del conflicto, pero es más dialogal que el hecho de que esas manifestaciones que estamos ahorita oyendo sonar con bombas y todo eso, que son confrontaciones más duras. En los espacios culturales la teoría
es que se llegan a los equilibrios y los entendimientos que construyen una sociedad que va evolucionando con base en esos entendimientos. Incluso el tema más racional y todo esto de los conflictos, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que es un tema muy importante que tiene muchas cosas que tocar y muchas cosas que corregir. Definitivamente. Dentro de las políticas culturales. Pero vamos a continuar con la entrevista en unos minutitos más. Hay muchas cosas pendientes que quiero preguntarle igual. Nos hemos ido al tema de la cultura y todo esto, pero hay muchas cosas que queremos conocer también de usted dentro de los museos, dentro de su experiencia. Pero tenemos algunos anuncios que hacerles junto a la Secretaría Municipal de Cultura y Turismo y en un momento regresamos más con Orgullo Paceño. Muy bien. ¿Qué tal, amigos? Les habla Rolando Encinas, director de la Orquesta Música de Maestros, anticipando la celebración del Día de la Madre. Este 22 estamos en el Teatro Nuna presentando el nuevo disco que se ha trabajado de música latinoamericana. Los esperamos a todos ustedes. Movimiento. Gobierno Autónomo Municipal. Continuamos con más Orgullo Paceño. Nuestro invitado especial de hoy es Pedro Querejazu. Él es un especialista en el arte boliviano con mucha trayectoria y mucha experiencia dentro de lo que es el arte en general y restauración también. Estábamos hablando un poco de la cultura, estábamos hablando de políticas culturales, pero justamente lo que le decía era, en el tema de los museos, nosotros durante el mes de mayo queremos darle esa importancia. Entonces, incluso junto con la Secretaría estamos tratando de generar mucho material audiovisual, gráfico, y en esta ocasión tratando de incentivar a la población que le dé la importancia que se merecen los museos. ¿Cómo cree usted que actualmente los bolivianos, los paceños, ven los museos? Desde sus los museos en general y en la mentalidad general, no solo aquí en Bolivia, sino en otras partes, es el lugar donde guardan cosas, normalmente cosas viejas, porque son antiguas. Esto es importante porque ahí la gente suele pensar, y es una relación con la memoria y el patrimonio, que son cosas de los abuelos. Pero a mí me parece muy interesante el origen del concepto museo, que es, para empezar, una palabra griega. El museo era el tesoro que se guardaba en los templos, es decir, es el tesoro de los dioses. Para mí no hay mejor simbología que esa. Un museo es el tesoro de los dioses. Trasladado a un ambiente más actual, el museo es donde está atesorada nuestra memoria, nuestro tesoro. Entonces, los ciudadanos deberían sentirse propietarios de lo que está en el museo, no importa de qué tipo de especialidad de museo sea. Ahora, los museos también tienen una obligación de salir y de jalar a ese público. Yo me he encontrado con un mensaje muy repetido, y vamos al museo. No, ya he ido una vez hace 2 años. Que pasa lo mismo con los museos. Claro. Entonces, lo ha visto una vez y no quiere volver. Si hace un ratito comentábamos, este museo que fue creado en la época de Mario Mercado Vaca Guzmán, y lo diseñó Marta Torres con Gloria García y demás, ya tiene como 50 años o 45 años de vida. Ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y no es hoy la misma exposición con la que se inauguró el museo. Entonces, si usted vio el museo hace 50 años y no lo ve ahora, se está perdiendo la vida. Es curioso como la gente dice, ya lo he visto, y no intenta un nuevo reencuentro, y eso es parte que el museo debería jalar esa. ¿Cómo cree que el museo debería incentivar con eso? Hay varios, no quiero meterme ahorita en ese tema porque es como que muy largo, pero el museo tiene que ser una cosa atractiva, y entonces hay que traer escuelas, hay que traer universidades, cursos, etcétera,
y llevar un programa muy interesante que hizo José de Mesa, el Bus Museo, por ejemplo, que llevaban piezas del museo a distintas partes de La Paz. Pero haciendo como una comparación, ¿quién no ha visto 10 veces por lo menos la Guerra de las Galaxias 1, 2, 3, 4, 5? ¿Quién no ha visto Juego de Tronos una vez? ¿Quién no ha visto Harry Potter más de una vez? ¿Por qué no ven un museo más de una vez? Es decir, y eso es un poco que algo falta tanto en la política de estimulación de una dinámica de la cultura social como que los museos tienen que jalar a su público. Y esa es una responsabilidad enorme, porque insisto, para mí la mejor manera de una educación alternativa es un museo. Uno aprende todo en un museo. Uno aprende todo, y la clave está cómo te lo muestran ese museo. Exacto. ¿No? Entonces, cuando vas al Museo Nacional de Arte, ves, por ejemplo, La Lavandera de Holguín, que es un cuadro, que es una escena que está inspirada en la historia sagrada, ¿no? La huida de Egipto. Se supone que José, la Virgen están descansando y entonces la Virgen está lavando los pañales del niño Jesús. Pero cuando ves ese cuadro, pintado por Holguín, estás viendo una moda del siglo XVIII potosino, una mantilla tejida potosina, una manera de usar sombrero potosino que ahora no se usa. Además, antes la gente iba en burro o a pie, viajaba de un lugar a otro o en carreta. Hoy día vamos en avión o automóvil. Entonces es reentrar de nuevo a experiencias ajenas y conocer. Dentro de nuestra cultura, incluso. Dentro de nuestra cultura. Entonces, incluso con cosas que uno dice, claro, es arte colonial inspirado en lo europeo. Sí, es cierto. Hemos sido colonizados por europeos, han estado 300 años, hace 200 años que somos república, pero sigue habiendo una mentalidad eurocentrista y demás que vivimos ahora un proceso de revalorización de lo originario y de lo indígena, que era necesario y está muy bien. Pero releamos cada vez nuestra historia, porque este museo ha cambiado, el Museo Arqueológico ha cambiado, el Museo Nacional de Arte ha cambiado. Entonces, ¿por qué han cambiado? Porque la museografía ha ido cambiando para hacer más atractivo el museo, para que el público que lo vio una vez vuelva y lo redescubra. Y al redescubrir, se redescubra a sí mismo como parte de una sociedad. Pero no sé si voy a estar en lo correcto, voy a lanzar así un comentario así a rápida. ¿Usted cree que tal vez dentro de algunos museos, por ejemplo, acá dentro del Museo Costumbrista hay muchas cosas lindas que uno puede conocer dentro de la cultura boliviana y paceña, sí, incluso momentos históricos que se han dado a nivel Bolivia, pero creo que, por ejemplo, los jóvenes actualmente no van a los museos, no les llama la atención, no quieren conocer, sí, pueden buscar cosas en internet. No es lo mismo ver que obviamente buscar en la computadora o puede aprender a través del internet. Pero, y otras cosas tal vez que les puedan impedir es que usted va a un museo como joven, o un joven va, y a veces lo que usted dijo de la pintura, que solo, un joven no lo va a interpretar como usted lo interpreta. Puede ser. Sino lo va a interpretar, qué bonito, qué lindo pintado, sí, pero no le da el valor por debajo. ¿Cómo podríamos hacer para Ese es el rol del museo, presentar de manera atractiva, en buen estado, pero al mismo tiempo hacer la gestión, la señalética, los letreros, los guías, son fundamentales en ese proceso de transmisión de esa experiencia educativa alternativa. Yo tengo una experiencia que para mí es lacrimógena en el museo, en la Casa de la Libertad, en Sucre. Lo único que te cuenta cuando visitas la Casa de la Libertad, que es un museo histórico muy importante, son las tragedias de Bolivia. ¿Acaso Bolivia son solo tragedias? Hemos perdido la Guerra del Chaco, desde luego que sí, por OPAS, por lo que sea, no importa, hemos perdido la Guerra del Acre, hemos perdido el litoral boliviano. Pero no puedes dedicarte a lamentar. Siempre pienso en esa cancioncita, El Lamento Boliviano, que muy lamentosos somos y no miramos lo que tenemos y que no hemos perdido. Hay gente que viene de fuera a estudiar Bolivia porque creen que es un universo extraordinario. Debíamos estar todos los bolivianos convencidos de que nuestro universo es extraordinario. Es nuestro universo. O sea, entonces usted quiere decir que mucho influye cómo los museos... Definitivamente.
en el ejemplo que usted me daba, mucho las tragedias, pero podía valorizar el tema de la guerra, digamos, del valor. Por algo supuesto. Así. Es la hija predilecta de Bolivia, el símbolo, la lucha incansable por la libertad. Es la frase que acuñó Bolívar al acordar la creación de Bolivia, porque no quería que exista Bolivia, pero Sucre maniobró con Olañeta, con Casimiro Olañeta y Pedro Antonio de Olañeta, para construir un país donde no había, porque eso, había un país antes, había un país desde la época prehispánica, había un país aún dentro de la colonia, distinto del Perú, con muchos concomitancias, pero había un país. Y eso es lo que eventualmente se dio cuenta Sucre y aceptó Bolívar a regañadientes. Y entonces se volcó y le creó su primera constitución. Entonces, todo es cambiar el enfoque de cómo ves las cosas. Y ese es el rol de los museos, por ejemplo. Además de que la educación boliviana es pésima, pero no nos vamos a meter en ese rubro. Pero la educación boliviana es muy mala, porque no te enseña a pensar, te enseña a memorizar. A estudiar, dar un examen. Exactamente. Perdón que le haga esta pregunta. ¿Usted tiene nietitos, nietas? Tengo una. ¿Cómo de alguna manera le va a inculcar igual a sus hijos el tema de la cultura? ¿Cómo le por supuesto, mis hijas han vivido jugando en los museos. Yo he trabajado en los museos municipales, en el Museo Nacional de Arte, siempre he estado vinculado con los museos. Y alguna vez me han dicho, papi, ya no nos lleves a visitar museos, por favor, hombre. Pero entonces he llevado a ver jardín botánico, zoológico, porque son igual museos. Un jardín botánico es un museo, y el de La Paz aquí es bellísimo jardín botánico. Nadie se da cuenta de eso, porque hay especies nativas de las tierras altas, etc. Es que, como le digo, va a un museo, en este caso el botánico, va y, qué linda florcita, qué linda plantita, Entonces, pero hay que cargarle con la tradición y la simbología, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene esas opciones, así como yo me he criado y he estado metido en el mundo del arte, mis hijos han ido a exposiciones y galerías, mi esposa también, por supuesto, y mi nieta, ayer ha tenido una clase donde le hablaban de Mondrian, ha quedado fascinada y ha empezado a hacer recortes de estilo Mondrian. Esa es la manera de construir y sembrar. ¿Y su hija o sus hijos, no quiero entrar en son tres mujeres. ¿Siguieron sus pasos? Una, mi hija menor es historiadora, doctora en historia, y ha sido directora del Museo Nacional de Arte. Y ha trabajado buen tiempo en el museo también. ¿Y ahora le va a inculcar lo mismo a su nietita? Pues ya es tarea de mi hija, pero está ahí, está en la vía. ¿Qué le podríamos decir, ya culminando la importancia de los museos y la experiencia que usted tiene, que como ha trabajado en varios museos, también se ha visto topar con personas que opinan acerca de los museos, qué es lo que se podría corregir? ¿Qué le podríamos decir o qué le podría decir a los jóvenes actuales, a la nueva camada de jóvenes, niños, o un mensaje para la importancia de los museos en este mes y en realidad durante todo el tiempo que estén, darle toda la importancia que se lo merecen, ¿no? Bueno, un mensaje simple: visite los museos. Y al principio, cuando empezamos esta conversación, hablábamos de que yo había sido primero graduado en Bellas Artes, después en Restauración, he trabajado en museos, pero en algún momento de mi vida, hace unos 20 años, opté por dedicarme a un rubro que es parte de esa construcción de nación y de imaginario, que es los libros de historia del arte. Entre pitos y flautas he producido 14 libros de arte boliviano contemporáneo y con muchos trabajos sobre arte colonial. Dos de esos mis libros forman parte de la Biblioteca del Bicentenario. Uno ya ha sido reeditado, que se llama La pintura en Bolivia en el siglo XX. Porque a veces, una cosa que me di cuenta cuando trabajaba yo, los primeros años, por los años 70 en el museo, no había información para hacerle llegar al público. Los libros son importantes para construir esa información. Entonces, como que he hecho un abanico de actividades, desde la conservación, la gestión de museos, la gestión cultural, y parte de esa gestión cultural es producir libros de arte. Claro. Y entonces, mi recomendación a los jóvenes es que visiten los museos, pero que los visiten no por obligación, sino como
como quien va al cine, como quien se sienta a ver Netflix o HBO, no lo que fuera. Así como ven tele, a ratos que dejan un ratito su celular, o que por último visiten el museo de su celular, porque varios de los museos bolivianos tienen páginas web y uno los puede visitar. Visiten los museos en las páginas web, en los sitios web, y después dense la tarea de... Que se cautiven a través de internet de ir, y vengan. sí, y vayan, porque son experiencias únicas. A veces no siempre son felices, pero no importa. No hay por qué enojarse con un museo porque uno no tuvo una experiencia buena. Vaya a otro museo, vaya en otro día, cambie de humor, visite los museos. Conozca los museos, más que todo. Los museos son experiencias muy enriquecedoras. Y la manera de aprender muy importante también. Definitivamente. Antes me estaba quedando con una pregunta súper importante y no sé si me la va a poder responder. ¿Cuál ha sido la obra que usted considere o que se considere más importante dentro de las que ha restaurado? ¿Tiene alguna anécdota por ahí antes de finalizar? Bueno, varias. Depende del rango. Por ejemplo, ha intervenido el Cristo de los Temblores de la Catedral de Cusco, que es muy venerado en Cusco, o la imagen de San Cristóbal en Cusco. Pero probablemente las piezas que he sentido más satisfacción de restaurar, por lo que significan como recuperación de un artista y de un momento dado, son las dos versiones de la Virgen de Sabaya de Luis Niño, una de las cuales está en la Recoleta de Sucre y otra en el Museo de la Casa Nacional de Moneda. Luis Niño fue un pintor extraordinario, probablemente más importante que Holguín en su momento, aunque ha quedado un poco perdido en la memoria, y parte de mi trabajo a través de la restauración y de artículos ha sido recuperar la memoria de ese hombre. Pero cuando restauraba esas pinturas veía la sofisticación de la técnica de este artista. Tan importante que es el único que el historiador potosino lo menciona como artista potosino, Luis Niño. No lo menciona Holguín, pero Luis Niño sí. Y lo compara con los grandes pintores griegos de la época clásica. O sea, usted me quiere decir que mientras iba restaurando, iba como que valorizando. Absolutamente. Es decir, a medida, si en el proceso de examinar una obra, uno se da cuenta de cómo está hecha. Y no todas están hechas de la misma manera. Y entonces ahí me di cuenta que Luis Niño había leído los tratados de arquitectura, tratados de arte, porque estaban hechas sus obras de una manera tal que se notaba una huella de una idea, de un concepto, además de una experiencia aprendida por un maestro. Entonces, para mí, las imágenes de la Virgen de Sabaya son las piezas más entrañables para mí, en cuanto a diálogo con una pieza que me ha tocado restaurar y devolverle su estado original. Wow, tiene mucha experiencia. Muchas gracias, don Pedro, por darnos el placer de escuchar tantas cosas, tantas maravillas a nivel internacional, no solo boliviano, y por un mensaje tan importante también para los jóvenes y en realidad para la población en general acerca de los museos, ¿no? Muchas gracias por... Gocen los museos, visiten los museos. Visiten, de verdad, visiten más que todo en este mes. Y en realidad durante todo el tiempo los museos están innovando, están cambiando. Así es. Así que es una educación alternativa. Con esa frase me voy a quedar. Los museos son una educación alternativa. La mejor educación alternativa que podemos tener. Sí. Muchas gracias, don Pedro. Encantado. Un placer tenerlo acá. Y bueno, hasta pronto. Así finalizamos Orgullo Paceño. Un placer tenerlo a una eminencia dentro del arte boliviano. Y nos vamos a reencontrar en la próxima edición de Orgullo Paceño, en este especial de los museos durante todo mayo. Nos vemos. Chao. Hasta luego.